si me están escuchando. Gracias, Jacqueline, me dice que sí. Sandri me dice que sí. Carla, ahora mejor. Bueno. Bueno, Martín dice que perfecto. Como se recuerdan, la clase pasada estábamos hablando de las inteligencias múltiples y estábamos viendo y quedamos en los 8 estilos o habilidades de esas inteligencias múltiples y dejamos de hoy la finalización de ese tema e iniciar o abrir lo de la inteligencia emocional y algo que ver en relación a la inteligencia social. Hoy, 7 de mayo, como siempre, vamos a empezar diciendo algo que tiene que ver con la fecha de hoy día, con los acontecimientos que nos rodean aquí en nuestro país, para los chicos de Ecuador y por supuesto para todos, algún acontecimiento mundial que de alguna manera nos compete como educadores. Lo primero a decir en relación a hoy 7 de mayo en Argentina, es una fecha particularmente importante para las mujeres, porque hoy 7 de mayo nació una persona, una mujer muy especial, muy controvertida, profundamente humana, y de la cual en este momento y todavía hay mucha gente que la denosta y hay mucha gente que la venera. Estoy refiriéndome a Eva Duarte, más conocida como la esposa del presidente Juan Perón y por lo tanto popularmente recordada como Evita Perón. Eva nace en Los Toldos, que es una localidad humilde en la provincia de Buenos Aires. Ella es de origen absolutamente humilde, no reconocida por su padre, bueno, y eso la va a marcar definitivamente, porque eso es lo que le va a dar a ella la capacidad para comprender al otro, al que sufre, al desposeído, al marginal, al que menos tiene, y al que ella le va a dedicar y consagrar su vida. Eva Perón es recordada por las mujeres y por eso decía especialmente tiene importancia para nosotras las mujeres, porque ella es quien impulsó y logra el voto femenino en la Argentina, que decide las elecciones a partir de allí en el año 1947. Además, Eva, por supuesto, fue una luchadora incansable, buscó la igualdad jurídica entre los cónyuges, luchó también por la patria potestad, activa, luchadora por todos los que son los derechos sociales y laborales, por los niños y por los ancianos. Es recordada en la Argentina por toda esa labor social para esas dos franjas poblacionales más desposeídas y más más desposeídas y más sufridas, y por supuesto a las que se les debiera prestar más atención y no se lo hace. Por supuesto ha pasado ella también todo ese accionar y esa lucha social que ella llevó a cabo, pasó y se la recuerda y se la puede uno ver y encontrar por allí en cada hospital, en cada construcción que tienen una impronta muy particular, lo mismo las escuelas, los hospitales, los centros de salud, desde las ciudades más populosas, más grandes, más habitadas, hasta los pueblos más humildes en la Argentina. En relación a los niños también. Y bueno, por supuesto, lo del peón de campo, lo del peón rural,
también es absolutamente destacado. Eso que estoy diciendo, lo estoy diciendo simplemente como una ciudadana, como una mujer, sin que eso signifique, bueno, que intento a ustedes convencerlos de que esto es un partido determinado o que hay que, bueno, ser partidario de ello. Estoy simplemente recordando el hecho. Hoy 7 de mayo de 1919 nace esta mujer extraordinaria para la Argentina, capaz de que en 1951, cuando todo el pueblo de la nación la aclamaba para ser vicepresidenta, ella hace su histórico renunciamiento a ese puesto y a ese cargo que el pueblo le ofrece, por supuesto, más allá de su enfermedad, ¿no es cierto? Además, bueno, además de Eva Perón, a partir del 55, ella fallece en el 52, ¿verdad? En el 55, a partir de que cae el segundo gobierno de Perón, la dictadura secuestra y profana ese cadáver que deambuló por el mundo, estuvo muchos años enterrado en Italia y deambuló durante 16 años. Es una luchadora, fue una de las mujeres más importantes de América Latina, si no la más importante, por su lucha social, por su entrega, por su comprensión con el desposeído y con el que nada tiene. Nada más lejos la personalidad de Eva de las mujeres que intentan de algún modo ocupar el escenario político latinoamericano y nacional en este momento. Por su tremenda humildad, humanidad, comprensión y entrega. Entonces, mi homenaje para Eva. Las madres de plaza se organizaron en esta fecha, o el nombre es el lugar de la... ¿Cómo? Las madres de plaza se organizaron en esta fecha, o el nombre es el lugar de reunión. No, el nombre de Madres de Plaza de Mayo, yo lo decía el otro día cuando fue a 3 madres fundadoras la semana pasada, fue porque ellas hacen el giro alrededor de la pirámide, que no es pirámide, de la, ¿cómo es que se llama? Tampoco es columna, de la gran escultura que hay allí en la Plaza de Mayo. Es una plaza pública y las madres lo que hacían era pedir por los hijos desaparecidos, dando el giro en la Plaza de Mayo. Es el nombre de la plaza. Espera que se me fue la pregunta que hacía Jacqueline, creo. De manera que, bueno, a manera de homenaje a esa mujer que nos consiguió el voto femenino en Argentina, a las mujeres, y por supuesto, como persona dedicada a los derechos humanos, el reconocimiento profundo a una gran luchadora por los derechos humanos, por los derechos sociales, por los derechos laborales, por los derechos de los que menos tienen. Eso en relación a nuestro país. Jackie, si no te terminé de contestar, luego me vuelves a preguntar. Pirámide de Mayo. Gracias, Gastón. Y desde el punto de vista internacional, a nivel mundial, el acontecimiento que también nos ha llamado la atención en un sentido positivo es porque, gracias a vos, Denise, querida, es bella canción, y ella fue una mujer hermosa realmente. Decía que desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de lo que es el mundo en general, lo que nos ha llamado la atención desde el punto de vista positivo es la medida que parece se ha tomado en Finlandia en relación a la educación. Dice, Finlandia han resuelto, por lo menos para la escuela, sería en Argentina, chicos, en Ecuador, ¿cómo serían ustedes? No sé. Para nosotros en Argentina sería para el nivel primario y secundario, no se trabajan más las asignaturas aisladas, fragmentadas, no se enseñan más las materias,
por ejemplo, matemática, lengua, historia. Se enseñan en forma integral, global, siguiendo las premisas de un currículum integrado, tratando de alguna manera, tener como gran eje transversal la interdisciplinariedad. ¿Mm? Esa es una magnífica noticia, es una muy buena noticia desde el punto de vista pedagógico, educativo, epistemológico inclusive, porque ustedes recordarán que yo estoy aquí desde que nos hemos encontrado por primera vez, tratando de mostrarles de alguna manera la necesidad de trabajar el currículum integrado, globalizado, y no tan solamente la interdisciplina, sino la transdisciplina, que es lo que propone el paradigma de la complejidad. Qué importante es esta medida de Finlandia de no enseñar más el mundo fragmentado y atomizado, porque el mundo no lo es así, la realidad no es así. La realidad es una sola. Es como siempre estoy diciéndoles, somos parte de un sistema único, de una biosfera que nos contiene a todos por igual. Entonces, es imposible empezar a desmenuzar esa realidad, enseñarla limitada, atomizada, y dejarla así en la mente de los niños. Porque tal vez en algún momento tengamos esa necesidad didáctica de atomizar los contenidos y los elementos para una mejor comprensión. Pero luego tenemos la obligación ética y profesoral de volver a los lugares, a las partes al todo, es decir, reinsertar lo que estaba unido, lo que estaba tejido junto, como dice Edgar Morin, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena noticia y quiera Dios que, bueno, los países copien de Finlandia esta iniciativa maravillosa que se refiere a los niveles educativos de los niños y de los jóvenes, chicos de Ecuador. De los niños y de los jóvenes en la universidad pareciera que va a haber una adecuación que llevará un poquito más, no creo que mucho, espero que no mucho, pero esa es la idea, ¿no? Empezar a trabajar en función de lo que realmente es el mundo y no como lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Como yo decía siempre, seguimos mirando el mundo con mentalidad del siglo XVII. En Ecuador tenemos 3 niveles, inicial, básica y bachillerato. Bueno, Sandy, querida, sería para inicial, básica y bachillerato también, yo creo que también. También serían los 3 niveles los que se corresponderían con esta medida que acaba de anunciar el gobierno de Finlandia, ¿no? Ojalá lleguemos nosotros, ojalá lleguemos por allí nosotros. Bueno, y dicho esto, como para que siempre tengamos ese anclaje a la realidad y a lo que nos ocurre en lo inmediato y en lo más lejano, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a nuestra temática de hoy día, pidiéndoles disculpas de nuevo por el inconveniente en Internet. La semana que viene, Dios mediante, estará solucionado, si Dios quiere. Vamos entonces a volver a nuestra temática. Estábamos en la inteligencia simple, ¿se recuerdan? Y bueno, habíamos dicho que uno de los grandes desafíos que enfrentamos todos los docentes y quienes trabajamos hoy día en los diferentes niveles educativos tienen que ver con ya dejar de considerar que la inteligencia es una sola o es una capacidad general o es una habilidad, es una sola habilidad, sino que es un conjunto de habilidades, como lo define Gardner, y que son estas 8 inteligencias. Entonces el gran desafío sería de cómo trabajar con estas inteligencias. ¿De qué manera? Acá tenés, Gastón, la novena. No la novena sinfonía de Beethoven, de quien hoy también se cumple un aniversario importante, la novena, que es bellísima, la novena sinfonía,
la novena se está experimentando en esta novena inteligencia, lo dijimos en la otra tarde, bueno, y es la existencial. Hay toda una vuelta, muy bien Gastón querido, hay toda una vuelta y esto lo digo no solamente teniendo en cuenta el paradigma de la complejidad, sino la ciencia misma está volviendo sobre sí y entrando a considerar aquella mirada total, global, que sí la tenían los grandes filósofos de la Grecia clásica maravillosa que conocimos, ¿verdad? Decía yo entonces que el desafío que tenemos los docentes hoy día es entonces, si consideramos que existen estas 8 inteligencias, o 9, pensando en lo que acabo de decir, de que existen estas 9 habilidades diferentes, que todos las tenemos, que solamente varía la forma en la que está combinada, que cada uno de nosotros tiene esas 9 inteligencias, y que esas 9 inteligencias, la forma en que están combinadas, es lo que nos dan la característica de ser únicos, ser seres únicos e irrepetibles, pero todos diferentes entre sí. Entonces, el gran desafío que tenemos es cómo trabajar los docentes con esas 8 inteligencias. ¿Qué hacer? ¿Cómo estimular? ¿Cómo trabajar con esos niños, con esos jóvenes o con esos jóvenes adultos que comienzan a transitar la universidad? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que lo que hemos repetido desde el comienzo, hay que poder vencer la clase tradicional, vencer esa pedagogía de la saliva, como decía el maestro Paulo Freire, vencer esa pedagogía de la educación bancaria. Y entonces, ¿cómo hacer o qué hacer? Y empezar a trabajar con esto que está aquí en la timina, que es lo que marca Gardner. Dice, para poder acceder a las 8 inteligencias hay 5 puertas de entrada o 5 puntos de entrada, como quieran llamarle, como las encuentren, en tanto y en cuanto estén, no interesa de último si es punto, puerta, lo que sea. La cuestión es que hay 5 formas de entrar a esos diferentes tipos de habilidades o conocimientos o inteligencias, como quieran ustedes llamarlo. Y como ven aquí, estas 5 puertas son en la lógico-matemática, la experimental, la estética, la narrativa y la fundacional. Entonces, yo ya les mandé el mínimo material de lectura para esto. Pero, por ejemplo, en el caso del acceso lógico-matemático, ¿cómo trabajar para estimular o para ver cuál es la inteligencia que el chico tiene? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de detectar cuál es esa inteligencia. Dijimos la otra tarde, y si no lo vuelvo a repetir, que hay formas de cuestionarios muy simples, muy sencillos. Por cierto, la primera herramienta que tenemos los docentes, que no nos cuesta nada, más que un cuaderno de notas y un bolígrafo, una lapicera para escribir, o un lápiz, o lo que quieran, es observar, registrar, levantar un registro de cada uno de mis niños, de mis jóvenes, y empezar a ver qué es lo que hace él con más gusto, con más facilidad, con mayor ganas, con más énfasis, con más disfrute. Entonces, si vemos eso, podemos empezar a tener una primera idea nacida de esa observación. Luego podemos, por lo tanto, tratar de confirmarlo a través de encuestas, de pequeñas conversaciones con los niños y de todo lo que va a ser las estrategias que implementaremos para confirmar estas habilidades
que puedan llegar a tener los niños, que en este primer momento nos aparecen como, bueno, pareciera ser que esta es la habilidad más desarrollada que tiene este chico, ¿verdad? Entonces, lo primero, ya detectada, que es la lógico-matemática, ¿cómo puedo yo trabajar con ese niño? Por supuesto, presentándole problemas para que él resuelva. Problemas que impliquen a poner en marcha el razonamiento deductivo, inductivo, a la inversa, un razonamiento también espiralado, un razonamiento que implique el replanteo de las cosas, no una causalidad lineal. Recuérdenlo, que tenemos que salir de esa causalidad lineal. Entonces ya es necesario que vayamos ensayando e intentando también buenos razonamientos, ¿no es cierto? Y por supuesto consideraciones numéricas. Desde el punto de vista experimental, bueno, es claro que si vamos a sugerirle al chico actividades, las primeras actividades que le vamos a sugerir son aquellas que tienen que ver con manipular, con experimentar, con todo lo que tenga que ver con someter a prueba hipótesis, manejar algunos materiales sencillos que le permitan a ellos ir comprobando esas hipótesis, ir experimentando, trabajar con sensaciones y materiales diversos, apropiados al nivel evolutivo, por supuesto, porque si estamos en una escuela primaria, aún en un nivel de educación inicial, como yo siempre digo, no quiere decir que por ello está prohibido esta enseñanza para la comprensión y por lo tanto esta manera de dar las 8 inteligencias, las 9 inteligencias a través de estas 5 puertas de entrada. Al contrario, hay que empezar cuanto antes, ¿verdad? Entonces el más pequeñito también puede trabajar con este tipo de materiales, buscando que no sean para ellos dañosos, que no sean punzantes, que no sean cortantes, que no impliquen manipular ácidos o manipular cuestiones químicas, sustancias químicas, sino trabajar con elementos de la naturaleza, tal cual uno los observa, los ve. Y entonces en el propio jardín de la escuela, trabajar con lo que allí están, con las plantas, con las peceras y las cosas que naturalmente uno puede tener acceso a eso, ¿verdad? Desde el punto de vista estético, por cierto, apelar a todos aquellos rasgos sensoriales que les permitan a los chicos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, empezar a captar esas diferencias de percepción, de senso-percepción en los diferentes objetos, en los diferentes elementos que uno quiere trabajar. Creo que en Ecuador los profesores no damos la importancia que tiene el análisis estadístico. Sí, claro, tiene importancia, Jacqueline, tiene importancia, por supuesto que lo tiene, dentro del contexto que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque tampoco quedarse solamente en lo estadístico, sino ir más allá, trabajar esos números, trabajar esos datos estadísticos dentro de lo que significa el contexto del razonamiento lógico-matemático. Es decir, trabajar siempre dentro de un razonamiento mayor. Que el dato estadístico sea una herramienta, sea un auxiliar, sea una cuestión, un elemento que me corrobora, que me sirve para, pero que no sea el núcleo central, que no sea el foco de la cuestión, ¿me entiendes? Porque si no, entonces, bueno, estamos en lo que yo te leía la otra tarde del Principito, el mercader, el hombre de negocios. 5 y 2 son 7, 7 y 2 son, ¿te acuerdas? Y este chico que me interrumpe y que, bueno, y él estaba tan ocupado y era serio, bueno, estamos comentando una mente, como yo te estoy diciendo, que no sería lo recomendable para este momento del mundo, una mente lineal, una mente de una lógica causal lineal. Ya hay que salir de eso, hay que buscar la interdisciplina, hay que superar el positivismo, dice Jacqueline. Exactamente, hay que superarlo. Y entonces aparece
esta puerta fundacional que es muy importante porque viene a traer eso que yo decía recién cuando hablábamos creo que de Finlandia, en lo que es buscar las razones, buscar los fundamentos, ir a los orígenes, a los sentidos de los acontecimientos, de los hechos, de las situaciones, de los datos matemáticos, ¿por qué no? De las estadísticas. Y entonces allí es que el niño tenga la posibilidad de hacer una mirada diferente, una mirada más abarcativa, una mirada más compleja, más completa, más total, más global, contextualizada. No se olviden nunca que hay que permanentemente favorecer lo interdisciplinar, porque si no, estamos en este siglo XVII, que es el positivismo a la postre, al que estás haciendo referencia, Jacqueline, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto, la última puerta de entrada es la puerta narrativa. ¡Qué bonita puerta! ¿Cuánto podemos enseñarle al niño, al joven, al adolescente a través de la narración, de la narrativa, de contarle al niño cosas, de decirle al otro cuestiones? Yo recién conté una breve referencia a la vida de una primera dama de aquí, de la Argentina, ¿y cuánto puede interesarle a la gente de las nuevas generaciones que no han vivido esa época, que bueno, yo tampoco la viví a ella viva, pero sí tengo toda la influencia posterior de ella, ¿no? Pero bueno, les he contado algunas pequeñísimas pinceladas del Principito. ¿Cuánto es de importante para los niños trabajar con este Principito maravilloso que muestra la importancia de las emociones, del afecto, de la solidaridad, y no de la mentalidad de los adultos que tienen que ver con la vanidad, con el egoísmo, con el individualismo, con el ser cínico? Bueno, este Principito para los niños, qué maravilla y qué placer que los estén rescatando de nuevo. Pero aquí en Argentina está de moda una telenovela turca que se llama Las Mil y Una Noches. Por supuesto, en algunas cuestiones tendrá semejanza con Las Mil y Una Noches, yo ya he hecho referencia al tema, pero dicho de ser el texto original. El texto original de Las Mil y Una Noches son muchísimos tomos, pero qué belleza de Las Mil y Una Noches cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban de esos caballos alados, de esos caballos que volaban, de todos esos acontecimientos maravillosos. Eran narraciones, cuentos fantásticos que lo que hacía era estimular el pensamiento creativo al joven, ¿no es cierto?, al niño más pequeño y al joven también. Qué maravilla poder ayudarle al niño con ese tipo de pensamiento, narrarle situaciones extraordinarias, o cuando yo recuerdo de mi niñez, de no tan niña, escuela primaria, leer los libros de Julio Verne, lo que era en ese entonces la ciencia ficción. Bueno, qué maravilla, y después resulta que apareció El viaje a la luna. Bueno, ¿cuánto tiempo antes lo dijo y lo relató Julio Verne? Era un libro, una novela, un libro en la que uno podía allí leérselo a los chicos, y entonces la mentalidad de los niños que nos gustaban y nos fascinaban las estrellas y la astronomía quedaba allí deslumbrada. ¿De qué manera entonces maravillosa la narrativa, ese contar, puede resultar un elemento absolutamente, además de grato para el afecto, ser una puerta que estimula la imaginación, la creatividad, la invención y todo el pensamiento que tenga que ver también con el razonamiento? Yo decía, haciendo referencia a la novela turca, aquí en Cuyo también hay una versión regional para los chicos que no son de aquí. Bueno,
para Jacqueline, para Denise, para todos los chicos que no son de San Juan de Mendoza, de San Luis, que es la región de Cuyo. Alguien escribió las mil y una noches de la región. En la biblioteca central de nuestra universidad hay, creo que, algún ejemplar de una recopilación que ha hecho un escritor muy importante de Mendoza hace muchísimos años, y ese libro perteneció a nuestro primer rector, desaparecido por supuesto, a Mauricio, y allí está entonces Las Mil y una Noches, versión regional, diríamos, que por supuesto se está referida a los elementos de esta región, y entonces los animales son los animales de aquí, la flora, la fauna de aquí, pero son cuentos maravillosos también, y que lo sabían nuestros abuelos, lo sabían nuestros padres, y entonces eran bueno, eso también estimulaba la imaginación, la fantasía, la creatividad de todos nosotros cuando éramos niños. Ahora, fíjense un poquito, yo decía recién que el gran desafío como docentes, en este caso, era trabajar con estas 5 puertas de entrada. Trabajar con estas 5 puertas de entrada se llama así, Las Mil y una Noches, Marcela, Las Mil y una Noches. Es una recopilación de Braghi Lucero. Braghi Lucero. Está en Biblioteca Central, pertenece a la biblioteca de Mauricio López. Las Mil y una Noches, cuento de Las Mil y una Noches. Decía, el gran desafío es entonces trabajar con estas 5 puertas de entrada, lo cual implica que salimos de la pedagogía de la salida, que somos capaces de reconocer la existencia de otro paradigma y la necesidad de trabajar desde ese paradigma, lo cual implica aceptar la diversidad de talentos, las distintas capacidades, las distintas inteligencias. ¿Cómo hacer entonces? Ustedes me dirán, bueno, sí, claro, es fácil decirlo, pero a ver un ejemplo. Argentinos a las cosas, como decía Ortega y Gasset. Bueno, muy bien, argentinos a las cosas. Mi primer problema, ¿puedo yo plantear un problema a ustedes y entonces ir viendo cómo podemos resolverlo a ese problema? Podemos partir de muchos planteos que, fíjense ustedes, que todos van a conducir a la interdisciplina, a respuestas interdisciplinares y, por supuesto, al desarrollo o a la apertura de estas 5 puertas. Vean este planteo. Si yo les dijera, a ver cómo resolvemos el siguiente problema, ¿qué significa ahora en Argentina, y particularmente a nosotros en la zona de Cuyo? Recuerden que ahora Cuyo implica La Rioja, la provincia de La Rioja. ¿Qué significa actualmente minería a cielo abierto? Esa es una cuestión que, para responderla, yo puedo usar las 5 puertas de entrada. Otra, ¿por qué se rompen los glaciares? Otra, ¿cómo y por qué se producen los terremotos? Pensando en esto de Chile que tuvimos la semana pasada, ¿a qué se debe la erupción de los volcanes? Me quedé pensando en el Principito, que él también tenía en su pequeño asteroide 3 volcanes, y que los desollinaba todo el tiempo para que no le ocasionaran problemas. Entonces, ¿a qué se debe la erupción de los volcanes? ¿O cuál es la relación que existe entre alimentación y salud poblacional? Pero una más próxima que tenemos en este mes de mayo en Argentina, y que de alguna manera a quienes nos gusta la historia y a quienes admiramos profundamente a algunos de esos grandes héroes, de esos grandes patriotas que tuvimos en la independencia en 1810, en ese primer grito de libertad que se dio en el Río de la Plata. Ese primer acontecimiento es, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810?
¿Mm? Ese problema que está formulado como una pregunta, la podemos llegar a responder usando estas 5 puertas de entrada. Por supuesto que sí, y todas las anteriores que dije también. Desde el punto de vista narrativo, por ejemplo, podemos empezar a trabajar con todo lo que son los testimonios, ¿sí? Y la vida real de los actores de ese momento, narrarles a los chicos, a los niños y a los jóvenes lo que fueran las actas capitulares del Cabildo de Buenos Aires. Por supuesto, es posible acceder a este material histórico, a esta documentación histórica. No estoy hablando de una quimera, no estoy hablando de una cuestión absolutamente imposible. ¿Es factible que un docente se reúna con ese material? Seguro que sí. Hay testimonios, hay de alguna manera novelas históricas que narran la vida de estos primeros personajes, de estos grandes patriotas, que muestran aspectos de la vida cotidiana en el Río de la Plata en el 1810. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la vida de una mujer extraordinaria, en donde se va a cantar el himno argentino por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que los argentinos que me escuchan saben que hablo de una mujer excepcional, porque también fue una persona que puso su vida y su casa, su dinero, su patrimonio a disposición de lo que fue la Revolución de Mayo, ¿no? Como movimiento emancipador en mayo, para los chicos de Ecuador, lo que ocurre el 25 de mayo es eso justamente, que se produce un movimiento independentista que va a iniciarse en 1810 y bueno, va a estar conformado o va a consistir en desplazar a quien era el representante del rey de España, al virrey Cisneros, del gobierno del Río de la Plata, y reemplazarlo por la primera junta de gobierno, que la van a integrar, por supuesto, los habitantes criollos, los habitantes del lugar. Eso va a sucederse hasta 1820, en la que se siguen sucediendo una serie de guerras y de crisis que tienen que ver con la independencia hasta que finalmente se va a proclamar el 9 de julio en la Casa de Tucumán. Pero bueno, vuelvo a la puerta narrativa. Entonces, la puerta narrativa, trabajar con todo lo que son las experiencias a través de los testimonios, a través de las documentaciones históricas, a través de la vida de los actores de esos tiempos. Es muy bella la vida de esta mujer que les decía Mariquita Sánchez de Thompson, probablemente sea de fácil acceso. Hay libros, hay novelas históricas que nos muestran cómo fue esa vida de ella y cómo era la vida en ese momento, ¿verdad? Podemos trabajar eso con los chicos y los jóvenes, todo desde la narrativa, desde la novelística, desde el contarle a ellos, a los otros. Hay obras de teatro, hay pequeñas obras de teatro para niños que tienen que ver con los acontecimientos de mayo. Recuerden que no fue un día, fueron en verdad todo el movimiento y todo lo que significa ese volverse en contra de las invasiones inglesas. Va a ser un movimiento que se gestó en más de una semana y todos los días se iban sucediendo acontecimientos diferentes que van a desembocar en sacar, ¿no es cierto?, en el derrocamiento del virrey Cisneros. Bueno, desde el punto de vista lógico-matemático, cómo trabajarlo desde los contenidos en la escuela, qué hacer con este 25 de mayo, con esta gran cuestión que planteé, qué pasó el 25 de mayo de 1810 en Argentina. Bueno, podemos abordar los contenidos desde lo que significó esto para la vida económica del Río de la Plata, para la vida de la gente del Río de la Plata.
hay registros económicos de lo que significaba, por ejemplo, recuerden que no había corriente eléctrica, entonces cómo eran la cuestión de los gastos que tenían que ver con el alumbrado, con el mantener determinado tipo de condiciones que se refieren o que son excepcionales en una revolución. En una revolución se tiene que tomar agua, y entonces, bueno, ¿cómo hacían con el mantener el agua? ¿Cómo se llevaba en la cuestión de los alimentos? Todos esos registros están también, inclusive en los registros del Cabildo están. Belgrano también tenía un diario muy interesante, que también allí, no se olviden que Manuel Belgrano, gran patriota argentino, estudió en Europa porque es una familia muy pudiente, pero él va a traer toda la influencia del iluminismo a la Argentina, al Río de la Plata, y lo va a volcar en la actividad comercial, primeramente, y también en la actividad educativa y cultural. Una gran persona, en primer lugar, un extraordinario patriota, un gran hombre, Manuel Belgrano. Bueno, en el diario que él tenía, porque él dirigía un diario que me parece que era el Cronista Comercial, o por allí era no era la Gaceta de Buenos Aires, Belgrano tenía, la Gaceta estaba, la Gaceta es otro documento que se puede consultar, pero bueno, él llevaba un registro económico de todos los movimientos que sucedían en la población. Es decir, que desde el punto de vista lógico-matemático esto se puede ir viendo, trabajando la cuestión estadística y ver cuáles eran las consecuencias, es decir, hacer que el chico vaya deduciendo cómo se manejaba esto, por ejemplo, en relación a los alimentos, o lo que significaban los gastos extraordinarios para alumbrar las casas, las calles. Entonces, bueno, las casas con velas, pero ¿cómo se hacía con lo demás? O sea, había que tener allí todo un registro que era muy útil en ese sentido, ¿no es cierto? Desde el punto de vista experimental, bueno, proponer a los alumnos trabajar con los mapas de todo el país para visualizar cuál era la situación particular que tenía, esto para los chicos jóvenes de Argentina y para las personas, los chicos de Ecuador. Argentina hoy día tiene una conformación dividida política, ¿no es cierto?, dividida en distintas provincias. Bueno, no era la misma en 1810. En 1810 estaba el territorio dividido en grandes territorios, formábamos parte también de la Confederación del Perú. Entonces teníamos otra distribución geográfica, histórica, económica, y bueno, esos mapas había que dárselo a los chicos, hacerlos trabajar, hacerlos visualizar toda esa situación total de la Argentina y particular del Río de la Plata. También, por supuesto, desde lo experimental, ver cómo estaban distribuidas las cuestiones y que ellos pudieran experimentar algunas cosas en relación a la flora, la fauna, a los diferentes ríos que había, que ustedes me van a decir, bueno, pero no han cambiado. Claro que sí han cambiado, muchas cosas, muchos accidentes geográficos han cambiado, la costa misma de Buenos Aires ha cambiado. Sería una barbaridad pensar que la Tierra no se movió en todos estos años. Bueno, ¿cómo ha incidido en esos cambios? ¿Cómo han sido los que en ese momento eran? ¿Cómo estaba el territorio de la nación? ¿Cómo era el suelo del territorio de la nación? ¿Cómo era la flora, la fauna, la hidrografía, la orografía en ese momento? Y cómo estaba. Todo eso se puede ver a través de la cartografía, los mapas, y bueno, y ver también estudios de los grandes científicos que sí los hubo, y trabajarlo desde allí con los chicos, ¿verdad? Desde lo estético, analizar todo lo que son las pinturas, las esculturas, los retratos de la vida
en 1810. Ver, por supuesto, las maquetas y planos de la ciudad. Yo hoy tenía acá para mostrarles el otro día fui a Buenos Aires por una cuestión del Congreso, al que espero que vengan todos, incluidos los chicos de Ecuador, que me encantaría que estén presentes de alguna manera. Estuve en lo que era el antiguo edificio, que es una obra maravillosa, mezcla de barroca, un edificio, pero de los más bellos que hay en Buenos Aires, acerca de cómo fueron las primeras distribuciones de las redes de agua en Buenos Aires. A ver, Jacqueline, que me dices, a veces creo que podemos tener atavismo académico y los casos del Magic y Ripsi en lo personal me limita el momento de pensar cómo puedo hacer estas actividades con estos enfoques. Pues simplemente plantear un problema como el que te dije, que sea abordado interdisciplinariamente, abordarlo desde lo matemático, desde lo narrativo, o sea, desde lo lingüístico, desde lo biológico, desde lo experimental, desde lo existencial, si querés, desde lo filosófico, desde lo fundamental, desde lo que significa fundamentación filosófica, antropológica, etcétera, y lo estético, por favor, ¿eh? Disculpas porque, Nancy, no te perdí o no sé por dónde andar, o yo me quedé en algún lugar, te pido disculpas, yo hago. Decía que el otro día estuve en Buenos Aires y entonces estuve viendo los mapas de cómo estuvieron distribuidas las primeras redes de aguas en Buenos Aires y cómo se fueron cambiando, cómo han ido variando esas primeras distribuciones. Bueno, ver todas esas cuestiones que tienen que ver con las maquetas, con los planos de la ciudad, con los planos de lo que era la distribución de aguas, de la distribución que tenían los túneles que tenían, porque en aquel momento piensen que la ciudad también tenía su forma de defensa, y la forma de defensa se refería a defenderse de los que se le llamaban indios, es decir, de los habitantes originales, y entonces había una red de túneles que comunicaban al Cabildo y a otros lugares claves de la ciudad, en donde se guarnecía la población. De manera tal que estoy en el estético, Martín, estoy en el estético. Bueno, de manera que allí, a través de los planos, de las maquetas, de las pinturas, hay retratos, por supuesto, hay pinturas de todos los personajes que hicieron la Revolución de Mayo, hay esculturas, que todo eso puede, el niño puede tenerlo a mano, puede usarlo para resolver cómo se vestían, cómo eran los hábitos alimentarios, cómo eran. Es decir, hay tanta cosa para decirlo, inclusive a partir de esta puerta de entrada que es la puerta estética, cómo llegar a aportar una mirada más para resolver el problema. Todos serían, las diferentes miradas van a converger en este gran punto que es esa cuestión que yo les dije, ¿qué pasó el 25 de mayo? Bueno, la puerta fundacional, invitarnos a buscar razones, cuáles fueron las razones que los llevaron a que los patriotas produjeran esa revolución. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se querían ellos libertar de España, libertar de España? ¿Por qué? ¿Qué les ocurría? ¿Cuál era la razón? ¿Y qué tenía que ver lo que pasaba en España con lo que pasaba aquí en América? ¿Por qué los criollos y los patriotas que buscaron la libertad de España? Habría entonces allí ese planteo, llevarlos a los chicos a través de interrogaciones. No se olviden lo que dice Freire, el maestro no puede renunciar nunca a su papel de ser quien pregunta, quien formula las preguntas, quien aguijonea a los alumnos permanentemente para que ellos busquen razones, para que ellos puedan experimentar, para que ellos puedan encontrar y que vayan más allá de las respuestas obvias. Entonces, ¿por qué no usar eso fundacional buscando esas razones
los fundamentos de la conducta de los criollos y de los patriotas para producir la Revolución de Mayo. Por supuesto que el narrativo es el que les comencé diciendo, ¿no es cierto? Empecé por el narrativo, fui al lógico matemático, fuimos al experimental, al estético y al fundacional. Es decir, todo ello abordado desde una mirada interdisciplinaria. Por supuesto que acá se dan cuenta ustedes que de alguna manera no estamos trabajando las materias aisladas o disciplinares, sino estamos trabajando interdisciplinariamente. Es decir, ¿qué hicimos? Para poder abrir estas 5 puertas para ir a jugar, abrimos un gran interrogante, una gran cuestión. ¿Qué pasó el 25 de mayo? Y lo hemos tratado de responder desde cada una de estas 5 puertas de entrada, sin detenerme demasiado, por supuesto. Eso no quiere decir que esto agote el tema, pero también les decía, ustedes pueden plantear otra serie de cuestiones, otra serie de problemas que tienen que ver con lo que nos sucede en este momento. Dije, ¿a qué se debe la erupción de los volcanes? Cuestión que pasó la semana pasada en Chile. ¿Por qué se producen los terremotos? Los terremotos que estuvieron unidos a la erupción del volcán en Chile, porque hubo, junto a la primera erupción, hubo 150 terremotos, pequeños terremotos y temblores, ¿no es cierto? Es decir, hay allí una serie. Bueno, ¿y por qué se rompen los glaciares? Nosotros aquí en Argentina, que tenemos este espectáculo maravilloso, cada vez que el glaciar empieza a moverse y a quebrarse. La interdisciplina facilita el poder trabajar desde la enseñanza para la comprensión y con las inteligentes. Interesante invitación a pensarlo con ejemplos. Sí, es así, Laurita, querida, es así. Eso es lo que intento, que ustedes lo puedan visualizar, no como una propuesta teórica, simplemente, sino como una cuestión que es absolutamente factible porque uno lo hace. ¿Me entiendes? Lo ha probado y lo trabaja, no solamente con sus alumnos de la universidad, decía yo, sino con estas cuestiones también las han hecho los maestros. Por supuesto que uno está siempre cerca, pero los maestros, no con el tema del 25 de mayo, lo han hecho maestros referidos a problemáticas que tienen que ver con el lugar donde ellos trabajaban, que era la precordillera, la zona de la precordillera. Maestros de San Juan han realizado este ejercicio de la enseñanza para la comprensión con todas estas inteligencias y resultó una cosa maravillosa. Recuerdo en este instante, porque terminaron implicándose los papás, los abuelos, terminó todo el pueblo trabajando en un proyecto social precioso, que tenía que ver justamente con de los acontecimientos patrios. No sé si fue el 25 o el 9 de julio, no sé, no me recuerdo en qué época fui yo a dar un curso a los maestros, y terminó todo el pueblo involucrándose en esto, y realmente resultó una experiencia maravillosa. O sea que uno lo dice desde lo que ha podido vivir, y no solamente lo que por allí lee en alguno de los libros, ¿no? Que yo les decía, la única ventaja que uno tiene, o que puede llegar a tener, es que tal vez leyó el libro antes que ustedes, pero no más de eso, no nos separa más que eso. Bueno, y otro gran problema que teníamos y tenemos aquí en nuestra región y en nuestra Argentina es, no se olviden, es que significa el problema actual, contemporáneo, que tiene profundas implicancias para la salud de los humanos y por supuesto para la flora y la fauna también. ¿Qué significa minería a cielo abierto? O cuáles son las consecuencias, como ustedes quieran, ¿no? Podemos encontrarlo en cada una de estas puertas de entrada, ir viéndolo y trabajándolo, y seguro que desde cualquiera de estas puertas podemos ir aportando alguna solución para el problema de la minería a cielo abierto. Es muy grave lo de la minería a cielo abierto. Por algo es que la población en Argentina, cada vez hay más cáncer y cada vez más personas mueren de cáncer. De 10 personas,
por lo menos 8, 7, 8 son muertes por cáncer. Es terrible, es enorme lo que estoy diciendo, pero efectivamente eso es lo que sucede. ¿Mm? Bueno, entonces nuestro buen amigo Garner, que ayer lo habíamos dejado allí, ¿no es cierto? Habíamos dejado en estos 8 estilos de aprendizaje que él denomina, es decir, estas 8 inteligencias, no ya aparece por ahí esbozada la rueda, habíamos dicho que estaban estas 8 estilos de aprendizaje que podemos acceder a través de las puertas de entrada, pero luego en un libro pequeño, un libro de bolsillo casi, les diría, vuelvo a lamentar no tener la imagen, este pequeño libro que salió, no recuerdo, hace muchos años, 2008, encontré este libro de Howard Gardner, Las 5 mentes del futuro. Las 5 mentes del futuro. Él va siempre más allá. No se olviden que él continúa trabajando en todo esto, ¿no? Las 5 mentes del futuro. Y entonces propone 5 mentes que, dice él, no sabemos cuál va a ser, o cómo va a ser la sociedad y cuáles van a ser las profesiones, los oficios, las características que va a tener que tener una persona para vivir de acá a X tiempo. Entonces, como no sabemos todo, tenemos que tratar de hacer un poco de perspectiva. Y entonces él propone que pensemos en trabajar en estas 5 mentes del futuro. Y él dice, hay una mente disciplinada, una mente sintética, una mente creativa, otra mente respetuosa y una mente ética. Nosotros tenemos que tratar de pensar y trabajar estas 5 mentes del futuro. ¿Cuál es la mente disciplinada? La mente del futuro, dice, debe discernir en 2 sentidos, ser disciplinada en 2 sentidos. En primer lugar, debe dominar las principales formas de pensar que ha creado el ser humano. ¿Cuáles son? Las principales formas de pensar que ha creado el hombre es la ciencia y la tecnología, pero también el pensamiento histórico, como él dijo antes, artístico y filosófico. Pero esta mente disciplinada, además de saber o de poder dominar la ciencia, la tecnología, el conocimiento artístico, lo filosófico y lo histórico, tiene que ampliar la propia formación durante toda la vida. Esa sería la segunda habilidad que debe dominar esta mente disciplinada. Ampliar la propia formación durante toda la vida de una forma regular y sistemática. En la educación permanente, en que hace muchos años le llamábamos educación permanente, no hay otra forma de llamarlo. En segundo lugar, él nos propone la mente sintética. Dice, cuando nos encontremos ante una cantidad excesiva de información, debemos ser capaces de resumirla con precisión, sintetizarla de una forma productiva y hacer que nos sea útil. Resumir la información de manera productiva y útil. Esa sería la mente sintética, es decir, que además de la mente disciplinada, aquella que maneje todos estos contenidos y que además sea la que tenga una formación durante toda la vida, tenemos que tener y estar preparados con una mente sintética. Luego una mente creativa. ¿Por qué? El futuro prácticamente en el que todo va a estar regido por reglas y por cuestiones que nos resuelvan las computadoras, dice, ya no hay cuestiones, conocimientos y habilidades que no se van a requerir. Pero lo que no se va a poder perder es lo que significa una mente creativa. Por lo tanto, se tendrá en gran estima a las personas que puedan ir más allá de la síntesis disciplinaria e interdisciplinar para
surgir nuevos fenómenos, nuevos problemas, nuevas preguntas, que pueden contribuir a su solución. Esa es, dice, lo que necesitamos, además de esta mente disciplinada, sintética, necesitamos ir más allá de la disciplina, de la interdisciplina, para descubrir nuevos problemas, nuevos fenómenos, nuevos elementos que nos estén planteando la humanidad. Pero además tenemos que tener una mente respetuosa. ¿Respetuosa de qué o de quién? Dice, siempre ha sido deseable educar a las personas para que por lo menos sean tolerantes con quienes tienen aspectos diferentes, que actúan de manera distinta y quizás son distintos de ellas. Ahora, ¿esto lo estamos teniendo como una necesidad en la Argentina? Y bueno, miren, más o menos, casi que no. Casi que no. ¿Es una necesidad en Argentina? Sí, es una necesidad absoluta, porque de verdad los argentinos somos personas que discriminamos. Discriminamos no solamente por la raza, sino también discriminamos por la religión, discriminamos por el nivel económico, nosotros discriminamos. Y es necesario que los docentes enseñemos y fomentemos, estimulemos, propiciemos esta mente respetuosa, absolutamente sí, el ser tolerantes con el diferente, con las diferencias de los demás. No puede ser que nosotros estemos cada vez más sectarios y estemos cayendo en un lugar muy difícil y muy peligroso en la Argentina. Entonces es muy importante que los docentes trabajemos desde estimular esta mente respetuosa. Y por supuesto que la mente ética. Dice, más allá de un mundo que no se destruya, existe el mundo en el que realmente nos gustaría vivir. Eso dice Gardner. Un mundo en el que nos gustaría vivir. Este mundo está habitado por personas honradas, consideradas y constructivas, dispuestas a sacrificar sus propios intereses en favor de las necesidades y los deseos de la comunidad. El respeto se da entre las personas. La ética se ocupa de la forma de la sociedad. Debemos educar y en el fondo inspirar a los jóvenes para que deseen vivir en un mundo marcado por la integridad y guiado por el desinterés, cosa muy difícil hoy día, y para que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de lograr ese objetivo. Qué difícil en la Argentina actual pensar de esta manera. Qué difícil, cuando en realidad toda la sociedad nos está llevando al camino opuesto. Toda la sociedad nos lleva por el camino opuesto. ¿Es una quimera? Creo que no, si no, no se las estaría mostrando, no se las estaría presentando. Exactamente, Nancy, no somos los docentes los mejores ejemplos de tolerancia y respeto. Exactamente, vos lo estás diciendo, tenés toda la razón. Decía, tenemos que renunciar a propiciar esta mente ética, no, al contrario. Y por lo tanto tenemos que empezar, cuanto más pequeños los niños, más es que tenemos que sembrar allí la semilla del respeto, de la ética, de esta mente creativa, de esta mente disciplinada. Es decir, que además de tener esta mente disciplinada, por lo tanto, no solamente formarlo en lo que es el conocimiento, o la inteligencia, o lo que quieran, racional, sino también la emocional, esa que vamos a ver luego. Pero bueno, esto claro, no son utopías, son necesidades
necesidades que cada vez se tornan más imperiosas en una sociedad mundial y global en la cual el respeto y la tolerancia por el otro, por el diferente, es una cuestión que nos está mostrando a gritos el mundo de que hay que tratar de empezar a trabajarlo lo más urgente posible en las aulas, ¿verdad? Y entonces, ¿no? Aquí, eso ya lo anticipé el otro día, otros desarrollos de Gardner, él sigue trabajando con este proyecto del Art Progress que tiene que ver con el arte, como también hay otro proyecto que también es del grupo de Howard Gardner, que son las disposiciones del pensamiento, que es de Shari Pittman, que también las disposiciones y habilidades del pensamiento está basado también en el trabajo con el arte. Hay mucho trabajo con el arte, fundamentalmente con lo que es el arte plástico visual, pero también podemos trabajar y debemos trabajar con todas las otras disciplinas que constituyen la educación artística, sea el teatro, sea el cine, no nos olvidemos del cine, sea el teatro, sea la música, sea la poesía, todo lo que en verdad constituye el arte, hay que trabajarlo. Y bueno, y entonces entramos a un tema que es el que nos ha estado dando vueltas desde que nos sentamos aquí a compartir este espacio y comenzamos a encontrarnos todas las tardes, o las tardes que hemos estado aquí, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia emocional? Esta inteligencia emocional que la necesitamos tanto y que no la hemos tenido en cuenta nunca. Es una necesidad de la escuela del siglo XXI. Hice mi primer cartelito aquí de la Filmina, que debe educarse, se debe educar tanto la cabeza como el corazón. Eso es fundamental. Yo decía la otra tarde cuando les planteaba la consigna de ¿qué es el amor? Y les decía, por favor, este disparador lo tienen que trabajar durante todo el curso y dar cuenta de él al final del blog. Atento que esta es una consigna, que es el amor. Y la otra consigna que di es ¿por qué rezamos? Son dos consignas, dos disparadores que dije, las vamos a trabajar durante todo el curso y vamos a dar cuenta de ellas, junto con la película de los escritores de libertad, la vamos a trabajar transversalmente y vamos a dar cuenta de ellas en el blog o en el software educativo que hacemos. Y yo decía en ese momento, el corazón es el que realmente siente, amamos con el corazón o con la mente, o cómo es este juego, quién es el que produce el dolor a quién. Y entonces, de alguna manera, les dije, lo que hace la mente, ella lo hace. Y el que sufre las consecuencias de lo que hace la mente es el corazón. Entonces el corazón sufre, pero por lo que hace la mente. No sé hasta qué punto es a la inversa. Cuestión para que la resuelvan ustedes, la contesten ustedes, y en ese portfolio, en esa carpeta, proceso que se traduce a través de las nuevas tecnologías en el blog o en el software, bueno, la van a responder ustedes. Entonces, esta escuela del siglo XXI nos plantea esta gran cuestión, este gran interrogante, es que se debe educar tanto a la cabeza como al corazón. Necesitamos esta mente disciplinada, pero también necesitamos esta mente ética y esta mente del respeto, esta mente creativa, esta mente del corazón. Se habla de un coeficiente emocional, el cual no es fácil de calcular. También hablamos de eso, también dijimos dos palabras de eso, de que qué difícil es hablar de que se quiere 3 kilos
o se siente una ira de 20 metros, o una alegría de 30 kilos. Es muy difícil calcular el coeficiente intelectual, es muy difícil medir las emociones, es muy difícil cuidado allí con eso que estoy viendo. Es muy difícil manejar esa cuestión, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado allí, ¿no es cierto? Porque hay que ver de qué manera resolvemos el problema de las emociones. No es imposible, pero hay que fijarse. Estamos tocando la interioridad de la personalidad de un niño, de un joven o de un preadolescente. Estamos tocando la mismidad del ser. Por ello hay que ser absolutamente delicados, hay que ser absolutamente cuidadosos y respetuosos. Entonces, pero no por ello debemos abandonar la empresa. Es difícil calcular el coeficiente emocional, pero no es imposible. Bueno, las emociones son inseparables y los conocimientos académicos y emocionales son inseparables. Que acá no entiendo bien con la expresión de las emociones. Bueno, existe la posibilidad de desarrollar habilidades para aumentar este coeficiente de la inteligencia emocional. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Pero previo a eso, es interesante que digamos dos palabras acerca de qué entendemos por esto que estamos hablando y que decimos que es difícil medirla, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto, diríamos, relativamente nuevo dentro del campo científico, que empezó siendo presentado en sociedad con bastante resquemor, porque hablar de ella significaba tal vez algo no científico, algo que tuviera que ver con alguna otra connotación de estas nuevas filosofías o de estas nuevas cuestiones de la nueva era y demás. Entonces era muy difícil hablar, imponerla a la par de la inteligencia académica. En Ecuador se ha trabajado mucho sobre ética y una de las consecuencias visibles del movimiento y asumidos, que quería proteger este sitio, todo este movimiento maravilloso enfrentar el poder que no tuvo éxito. Te lo pongo como ejemplo, porque creo que además es una de las mentes del futuro que tendrá que ser la política. No te entiendo bien, a ver si nos podés contar más en qué consiste y cómo es este movimiento ya sumidos, que quería proteger este sitio. A ver si me lo cuentas un poco mejor. Yasumidos. Yasumí. Ajá. Bueno, ahora cuando terminemos me lo cuentas, ¿sí? Nos lo cuentas a todos, por favor, Jacqueline, ¿sí? ¿Te parece? Entonces, en 1995, David Goleman, presenta este concepto de la inteligencia emocional y que se refiere a las dificultades en la autoestima, en las interacciones y a las situaciones de estrés. Este concepto de la educación emocional que implica una cuestión tan difícil de presentarla. Por eso dice que la inteligencia emocional se refiere, y miren cómo comienza presentándola, se refiere a las personas que tenemos dificultades en la autoestima y en las interacciones sociales, debido al estrés o debido a otras cosas. Pero miren cómo la presenta. Es posible mejorar las cualidades sociales y emocionales de las personas, como amabilidad, empatía, adaptación y resolver situaciones interpersonales. La inteligencia emocional tiene 5 componentes, ¿no es cierto? Tiene 5 componentes.
Fíjense, por ejemplo, el conocimiento de las propias emociones, el manejo de las emociones, el uso de las emociones para motivarse, el reconocimiento de las emociones de las otras personas y el manejo de las relaciones interpersonales. Esos son, de alguna manera, los 5 componentes, que no los he puesto aquí, cuidado, no están puestos aquí. Aquí ya pasé directamente a cuáles son algunas de las emociones. Por eso yo hablaba hace rato que no podemos medirlas y no podemos decir si tenemos 5 kilos de iras o 20 kilos de alegría, etcétera. Bueno, algunas emociones son estas justamente, las más simples, las más sencillas. Alegría, ira, miedo, amor, felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto. Ahora, tengan en cuenta esto que acabo de decir, que no lo he puesto aquí. Los componentes son el conocimiento de las propias emociones, el manejo de las emociones, el uso de las emociones para motivarnos, eso es muy importante, el reconocimiento de las otras personas y el manejo de las propias relaciones. Esto es fundamental en la teoría de las inteligencias también. Ahora, yendo un poco más allá, porque como esto está todavía empezando, hay gente que se ocupa desde hace bastante tiempo de esto, pero recuerden que para poder presentar un concepto, una teoría o lo que fuera, o una problemática en el campo científico y realmente ser aceptada por la comunidad científica, tiene que necesariamente tener un tiempo en las que se prueban las cosas, en las que se demuestran, en las que demuestran su confiabilidad y su validez. Si no, hay muchas cosas que se han caído porque no han cumplido con estos requisitos mínimos para ser considerados serios, digamos. No hablemos de científicos, o por qué no hablar de científicos, sino hablemos de serios. Entonces, fíjense, en 1997, dos científicos, Salovey y Mayer, definen a la inteligencia como un subconjunto de la inteligencia social, a la inteligencia emocional, como un subconjunto de la inteligencia social, que comprende la capacidad de controlar las emociones propias y la de los demás. He puesto eso así porque eso es muy claro en cuanto a concepto. Es un conjunto del subconjunto de la inteligencia social. Porque además hay quienes piensan, hablando de Gardner, que la inteligencia interpersonal junto con la inteligencia intrapersonal constituyen la inteligencia social. Y eso no está lejos. Eso no está lejos. Bueno, entonces, junto con eso, pongan este concepto de Salovey y Mayer. Es un conjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar las emociones propias y las emociones de los demás. Es una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones. Ven ustedes que lo fundamental aquí es el control y la adaptación de las propias emociones, además, por supuesto, la capacidad de reconocerlas. Ayudan a resolver los problemas. Cuando uno tiene muy claro y tiene un buen manejo de sus propias emociones, puede ayudar a resolver los problemas. En el sentido de, ya vamos a ver, ¿qué implica esto de ayudar a resolver problemas? ¿Qué cosas se necesitan? Importan 4 habilidades básicas. Y acá voy, justamente a eso. 4 habilidades básicas: percibir, valorar y expresarse. La percepción emocional, dice Mayer y Salovey, dice, la percepción implica prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, de los movimientos corporales y del tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias emociones, así como estados y sensaciones fisiológicas
y cognitivas que éstas conllevan. Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás. Esto entra dentro de la primera de estas habilidades, que es la percepción emocional. ¿Lo ven? Lo que pasa es que el cartel es del mismo color. Estoy aquí, el mismo color que el lápiz. Bueno, segundo, facilitar el pensamiento o asimilación emocional. Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos, estoy aquí en la segunda, cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad también se centra en emociones que afectan al sistema cognitivo y cómo estos estados afectivos ayudan a la toma de decisiones. ¿Cómo pueden facilitar el pensamiento? Cuidado aquí. Estas 4 habilidades, entonces, la percepción emocional, la facilitación o asimilación emocional para propiciar el pensamiento. Y viene la tercera, que es la comprensión emocional, o sea, comprender las emociones. Esta comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y completo repertorio de las emociones, etiquetar y reconocer a qué categorías se agrupan estos sentimientos que uno va percibiendo, sintiendo. Implica acá una capacidad retrospectiva y anticipatoria para conocer causas que generan un determinado estado de ánimo. Por ejemplo, dice Salovey, igualmente la comprensión emocional supone conocer cómo se originan los diferentes estados emocionales, dando lugar a las conocidas emociones secundarias, como por ejemplo los celos. Cuidado ahí. Algo que suele ocurrir mucho en algunas personas, que se llega a extremos. Hemos visto últimamente en Argentina hay una enorme cantidad de femicidios que se producen, muy grandes. Ha aumentado enormemente el grado de femicidios y, bueno, probablemente tenga que ver, entre otras cosas. Por supuesto, no voy a decir que la causal es justamente nada más que esta habilidad básica, que está fallando esta habilidad básica de la comprensión emocional dentro de la inteligencia emocional, sino que obviamente que hay una serie de causas que están concurriendo allí para producir ese asesinato, ese homicidio, bueno, o lo que sea. Pero por cierto es que en la Argentina, estos últimos años, cada día aumentan más el número de femicidios. Y bueno, la última de las habilidades que marca Salovey es la capacidad para la regulación emocional. Es la habilidad más compleja dentro de la inteligencia emocional, dicen estos dos investigadores. Incluye la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de la utilidad. Es la capacidad entonces para regular las emociones. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es complicado? Claro que sí. Pero bueno, es parte de esta inteligencia emocional. Y entonces, hábitos importantes en la inteligencia emocional. Bueno, dejo lo de Salovey allí, ¿no es cierto? Hábitos importantes dentro de la inteligencia emocional. Hay 7 hábitos importantes para, de alguna manera, poder lograr controlar a la inteligencia emocional, que una es concentrarse en lo positivo.
poner límites, rodearse de gente positiva, pensar y mirar hacia adelante, buscar nuevas vivencias. Esos son, vuelvo a decir, hábitos importantes dentro de la inteligencia emocional. Recuérdenlo, por favor. Concentrarse en las cuestiones positivas, ponerse límites, rodearse de gente positiva, pensar y mirar siempre hacia adelante, buscar nuevas vivencias, y dos más todavía, e invierten adecuadamente su energía emocional, y aprender continuamente. Esos son hábitos positivos. Aprender continuamente e invertir adecuadamente su energía emocional. Es decir, no ir detrás de cualquier cuestión por allí. Y algo para recordar, que la inteligencia, lo que ya dije, que en la inteligencia emocional está como constitutivos dentro de lo que decía de la teoría de Gardner, la inteligencia intrapersonal, que implica el autocontrol y el autoconocimiento, formaría parte de esta inteligencia emocional junto con la inteligencia interpersonal, dentro de la cual está básicamente la empatía y las habilidades sociales. Ellas formarían parte de esta inteligencia emocional también, pero ojo que esto es una cuestión que no la dice Goleman, no la dice David Goleman. David Goleman habla de lo que yo les he presentado con anterioridad, no de esto. Una niña, qué rápido la pasé, una niña asiática, dos niñas asiáticas, por supuesto, que están disfrutando de este paisaje bello, armonioso, maravilloso, que están jugando, disfrutando de su bicicleta. Por lo tanto, hay allí un estado de placer, verdaderamente de alegrías positivas, y de todo lo que implica ese juego ingenuo y maravilloso propio de los niños. Y entonces un concepto que apareció allí en el programa, que seguramente lo ven, lo habrán visto y les extraña: la inteligencia socialmente repartida. ¿Qué querrá decir eso? Es un concepto que lo incluí a propósito, es solamente eso, un concepto o tal vez una postura pedagógica. Puede alguien tomarlo así. De todas maneras es interesante que lo tengan a mano, porque puede surgir en algún momento, y si lo tienen a mano van a poder manejarse con claridad. Este concepto aparece con nuevos estudios referidos a la cognición, los nuevos estudios referidos a la cognición, en lo que surgen en los años 80, sostienen de que se puede aprender solo. Se puede aprender solo. Pregunto, ¿me han escuchado? Sí, mi querido, ya sé que quedan 15 minutos. Ya termino con ello. ¿Me han escuchado ustedes hablar desde que estamos aquí de la importancia que tiene Freire? Y yo comencé diciendo que mi postura de base es freiriana, y que para Freire nadie aprende solo, sino aprende con y por los otros, a partir de los otros. Entonces, esta postura nueva que aparece en el campo de las ciencias sociales, en que a partir de los 80 se aprende solo, es así. Es una persona sistemática, dice, relacionada. El sujeto, es posible que este sujeto aisladamente pueda aprender cuando yo estoy tratando de hacer comprender de que quien nos condujo a ese error fue la lógica clásica, fue la ciencia clásica, fue la ciencia que fragmentó, que coartó, que separó al ser humano, al sujeto, del objeto a conocer. Bueno, esa ciencia, esa decisión que se produce en el campo de las ciencias sociales, de la literatura, del arte y demás, a partir del principio de Descartes, sería aceptar eso,
volvemos para atrás, volvemos al siglo XVII, digo yo, con este concepto de que la inteligencia socialmente es repartida porque el sujeto puede aprender solo. Yo estoy sosteniendo lo contrario, que somos unos sujetos hipercomplejos, que somos parte de la biosfera y que nadie puede aprender solos, que aprendemos con los otros y a partir de los otros. Hemos hablado de la inteligencia desde el punto de vista de Vygotsky. Por tanto, yo no puedo suscribir a esta posición de que se aprende solo. Sí necesito de que la tengan en cuenta porque es un concepto que está dando vueltas por allí y es interesante que la tengan. Bueno, por supuesto, cada uno es dueño de adherir a lo que considera que tiene que adherir, a lo que desde el punto de vista científico es lo más serio, ¿no es cierto? Entonces, pueden ustedes adherir a estas nuevas teorías, a estas nuevas concepciones. Lo importante es que lo tengan claro. Son posturas nuevas sobre la cognición que surgen a partir del 80, y que, bueno, plantean que el sujeto puede aprender solo. Yo creo que no, que el sujeto no puede aprender solo, por esto que acabo de decir, y por todo lo que hemos dicho ya, desde lo cual podríamos seguir hablando muchísimo más, pero necesito callarme porque quiero escuchar a Jacqueline, que quiere contarme eso de Yasuní, y todo lo otro que ustedes pueden expresar, opinar, disentir, dialogar y demás. Yo los dejo con esta bella imagen de estos niños, asiáticos por cierto, que van aquí disfrutando de esta inteligencia interpersonal, intrapersonal, de estas emociones controladas y de este autocontrol maravilloso que es propio de la gente de aquel continente. Entonces, sí los dejo y quiero escucharlos. Por supuesto, les pido mil perdones y trataré de solucionar el problema de la imagen para la próxima clase. Los dejo y lo quiero escucharlos a ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Yasuní 2. Quería proteger el Yasuní, que es un lugar que fue declarado por la UNESCO reserva de la biosfera, de la extracción del petróleo. El presidente realizó una propuesta ecológica a nivel mundial para dejar el petróleo bajo... Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, lo leía eso, Jacqueline. Lo leí, sí me acuerdo. Esperada, frente a lo cual se inició en el país la extracción petrolera de ahí. Estados Unidos protestó sin éxito y su pedido de consulta popular para preguntarle al pueblo si se aceptaba esta explotación no fue acogido. Actualmente Yasuní se encuentra entre los bloques que oferta el Ecuador para ser explotado. Hola Mónica, ¿cómo te va? Justo entraste en un tema más que interesante que está planteando Jacqueline. Sí, lo leía ese problema de Ecuador y que lamentablemente el pueblo perdió. Con estos antecedentes lo que decía es que cualquier formación ética en un determinado momento puede entrar en conflicto con el poder de turno. Y ahí es donde se verán las convicciones. Por eso decía que las personas no debemos ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que a mi criterio determina que una de las mentes del futuro tiene que ser la mente política. De la buena política, Jacqueline, porque lo fundamental es la mente ética. Porque si no tenés una mente ética, podés tener una mente política, pero ¿qué clase de mente política? ¿Qué clase de mente política? Esa es la historia. ¿Qué clase de mente política? No sé vos qué pensás de Argentina o cómo está la clase política en Ecuador, pero mirá la clase política de Argentina. La verdad que nosotros en este momento no estamos para ser los ejemplos del mundo. Sí, Moni, querida, no te preocupes. Yo creo que lo fundamental es la mente ética. La mente ética, la mente respetuosa del otro, del diferente, del que piensa distinto. ¿Por qué crees vos que yo no te puedo respetar, que vos me digas que vos pensás que lo que acabo de decir en relación a que cada uno aprende solo y aprende mejor,
¿por qué piensas vos que yo no puedo llegar a respetar tu pensamiento? ¿Cómo puedes pensar de esa manera, en ese sentido? No, cada uno tiene que tener libertad para expresar, disentir, decir y hacer en su vida lo que siente y lo que piensa. Y por ello mismo tiene que ser digno de respeto por todos. ¿Eh? Mm. Bueno, política con ética. Bueno, sí, sí, bueno, ahí está mejor, Jacqueline, ahí estoy más de acuerdo con vos. Claro que sí. Eh, Participar, involucrarnos, aunque no necesariamente a través de la política. Al Gastón querido, todos los actos de los hombres son políticos, todos los actos de los hombres son políticos, políticos partidarios, ahí está, eso es otra cosa, pero todos los actos de los hombres son políticos. Yo hoy viendo una cuestión que tenía que ver con la fecha de hoy, que se refería a una persona, a un personaje de la política y de la vida argentina muy particular, que es Eva Perón. Pedí disculpas y dije, no estoy haciendo política, pero seguro que sí. ¿Mm? No partidaria, pero seguro que es política. ¿Mm? Denise, si se afirma que el ser humano no aprende solo, ¿cómo se entiende a las personas autodidactas? Ah, bueno, pero esas son mentes, ¿cuántas hay? Una entre tontas. Ahora, autodidactas, ¿hasta dónde verdaderamente? Porque en algún momento estuvieron en relación con otros y dependieron de otros, en buen sentido de dependencia. ¿Eh? Leen y aprenden a través de los otros, aunque sea a través de un libro, a través de lo que escuchan de otro, pero allí está el otro, sea de una manera, no sé si virtual, pero a través de un material que es un libro, que puede ser otro tipo de recurso hoy día, pero está el otro. El ser humano es un ser político. Otra cosa es asumir con responsabilidad esa posición. Está en todos lados y en la educación. Y partidaria, ¿por qué no? Pero sin imposición. Creo que todos debemos conocer diferentes posturas y elegir. Y no está mal si es partidaria, digo que no únicamente desde ese polo de participación. Claro. Uh-huh. Ah, bueno, te había perdido, Denise, querida. Sí, mi amor, pero la cuestión es que fuiste autodidacta a partir de qué, ¿de qué tiempo, desde dónde? Necesariamente tuvo que haber un primer tiempo en el que no. Entonces, luego, cuando ya has logrado una sistematicidad, una forma de trabajo, una forma de encontrarse con el conocimiento, lo haces sola. ¿Cuánta gente lo ha podido hacer sola? Sí, hay gente que lo ha podido hacer sola, no hay ninguna duda. Hay gente que son maravillosas haciéndolo sola. Bueno, son los menos, sí, tenemos que reconocerlas. Son mentes, de alguna manera, con algunos privilegios, sí, también tenemos que reconocerlo. No es imposible, pero la cuestión es que el hombre se hace hombre solo a través del encuentro con el otro. El hombre se hace persona a partir de escuchar, de ver, de sentir y el compartir con el otro. ¿Mm? El hombre dice su palabra para el otro. Yo en este momento estoy hablando para ustedes. No los veo porque ni siquiera aparece en imagen, pero no los estoy viendo, pero los estoy sintiendo. Y para mí es como que ustedes están enfrente mío. Yo estoy sintiendo toda la presencia de cada uno de ustedes. Yo no existo si no están ustedes. Yo no puedo hablar si no están ustedes. ¿Yo para quién voy a hablar si no están ustedes? Para mí sola. ¿Qué sentido tendría? Yo existo por ustedes. Yo soy por ustedes. Por eso soy docente en este momento. Si no, no sería nada. Sería una persona que, bueno, eventualmente habla para sí sola, para sí misma, que no tiene razón de ser ese hablar para uno mismo. Sería un soliloquio interminable que no me conduce a nada a mí. Tal vez, como decía el Principito, que ser vanidoso, ¿no? Será un ser vanidoso, pero bueno, no más de allí.
yo creo que en algún momento han dependido de algo o de alguien. Y luego, está bien, se sigue formando con lo que lee de alguien, de otro, de otros, se sigue manejando con lo que escriben o con lo que producen los otros o con lo que dicen los otros. Entonces, el otro está, aunque sea a través de otros soportes, digamos, ¿no? Últimos 5 minutos, somos maestros en cuanto hay quien quiera aprender. Sí, Sandy, de acuerdo. Casi como el matemático que estaba en el principito, exactamente, Marcela. Denise, los latinoamericanos nos caracterizamos por ser muy emocionales. Es un reto trabajar con nuestra inteligencia emocional. Absolutamente de Denise, somos muy viscerales. Somos absolutamente viscerales. Y últimamente más. Es como que tenemos mayor libertad para expresar la inteligencia emocional, pero también, más viscerales, por lo tanto más primitivos. Diría Morén, hay que controlar ese cerebro reptiliano, asiento de las primeras emociones, asiento de los celos, asiento de todo esa emoción más visceral. Es magnífico allí Edgar Morin cuando dice esto, ¿sí? Sí, los latinoamericanos somos así, pero es maravilloso también el continente latinoamericano porque eso es lo que le da el color, pensando en lo artístico, ¿no es cierto? Es lo que le da el color y la característica distintiva de los otros continentes. Pensá en China, pensá en Asia, ¿no es cierto? En cambio nosotros somos realmente un mosaico riquísimo, cultural, maravilloso, lleno de colores, es un estallido de tonos fuertes y de tonos disonantes en colores, en aromas, en perfumes. Bello, 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 por supuesto que hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que poder trabajarlo en el aula. ¿Es un reto? Seguro que sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿sí? Chicos, ¿alguien más quiere expresar su desacuerdo, su opinión? Carla, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Te vi que llegaste, pero después te me perdiste. ¿Estás, Carlita? Moni, después podés subir a la clase, mirarla, fijarte. Lo que hemos hecho es terminar con las inteligencias de Gardner, bien digo, avanzar muy brevemente en lo que es la inteligencia emocional y la clase próxima, Dios mediante, sí, mi amor. La clase del martes vamos a trabajar el módulo 3, que serían ya las estrategias, ¿sí? De acuerdo a nuestro programa, la próxima clase es trabajar las estrategias inteligentes. Quiero que, si no tienen nada que decirme, por favor, no pierdan de vista las consignas que les he ido señalando. La película Escritores de Libertad es un eje transversal para que lo fueran viendo durante todos los temas que vamos tratando, y poniéndolo en la cabecita de ustedes, reuniéndolo con la experiencia, con el conocimiento que todos tienen, que cada uno tiene, y entonces desde allí ir viendo qué es lo que pueden ir sacando, qué es lo que pueden ir produciendo, qué les hace ruido, qué están de acuerdo, en qué sí, en qué no, qué opinan, qué disienten, cómo trabajarían esto ustedes, qué harían, qué no harían, qué aprendieron, qué obstáculos, qué facilitadores, qué es lo que ocurre con la mente de ustedes, y estas cuestiones que les he ido sumando como disparadores. ¿Qué es el amor? ¿Por qué rezamos? La película, desde la neurociencia, contéstenlo como quieran, desde donde quieran, trabajenlo como quieran y desde donde quieran. Eso en el blog, trabajo final para aprobar el curso. Independientemente que podamos ir conversando todas las clases que quieran, todos los momentos que queremos.
Las tenemos pendientes, nada más que no encuentro su portafolio personal. Bueno, ya lo vamos a mirar con Martín, a ver qué puede estar por allí. Ya lo vamos a mirar por allí. Era un ejemplo de metacognición, nada más, era una forma de tener a mano una estrategia, porque el alumno a veces suele ser una buena estrategia mostrarle a los alumnos todo lo que uno, cuál ha sido el camino que hizo uno, cómo hizo para poder llegar a tal lugar o al lugar. Suele ser una estrategia buena que estimula, que ayuda, que propicia procesos de pensamiento. La idea era mostrarlo como estrategia metacognitiva nada más. Sandy, querida, para vos es la respuesta, ¿sí? A ver, Denise, mi amor, ¿qué estás escribiendo? Nancy, oh, gracias a vos, mi corazón. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por venir, por estar. Gracias a vos, Denise. Un abrazo para vos también, mi corazón. Ay, no me digas, no vas a estar, Denise, qué pena. Ni el martes ni el jueves. Es una pena porque allí vamos a trabajar las estrategias. Bueno, chicos, como quieran y como puedan. De todas maneras, siempre estamos en el mismo lugar, así que ya saben. Muchas gracias a vos, Andy. Hasta el martes, buen fin de semana para todos. No se olviden entonces de las estrategias y ojalá Dios quiera que la clase de hoy les haya servido. Muchas gracias a vos, Jacqueline, querida, por tu enseñanza, por tu compartir tus cosas tan bellas. Pues muchísimas gracias a vos, un abrazo enorme. Coincido con las chicas, es un placer para mí también, Marcela. ¿Mm? Buen fin de semana para todos, los quiero mucho, buen fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el martes. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Ujú, ujú.